Se ha hablado mucho, a ver, vamos a la otra parte del tema del indulto humanitario a Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Hay quienes van a tomar medidas tratando de impedir, más allá de las marchas multitudinarias de ayer, más allá de las críticas, más allá de que nos guste o no nos guste, hay quienes están dispuestos a tomar medidas a la interna en el Poder Judicial intentando anular el indulto humanitario. Yo no sé si puedan, ya la verdad es que yo creo que ya esto está oleado y sacramentado. Pero hay quienes están yéndose a la parte internacional. Ya la Comisión Internacional de Derechos Humanos se ha mostrado en contra del indulto. Hay organizaciones internacionales que se han mostrado en contra del indulto. Y ahora, el día 2 de febrero, va a haber una reunión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el IDL y algunas personas expresen su negativa al indulto a Alberto Fujimori. ¿Cuándo voltearemos la página? No lo sé. Porque si esto va a ser el 2 de febrero, todavía tenemos para rato ahí. Y después del 2 de febrero van a escuchar y seguramente la decisión de la Corte va a ser tomada o a fines de febrero o a inicios de marzo. Y ahí se va a determinar qué es lo que piensa la Corte, si le recomienda al Perú que anule el indulto o no anule el indulto. Yo creo que para ese tiempo Alberto Fujimori va a estar en Japón, tranquilo, recuperándose de sus males. Estamos con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey para que él, que es un experto en este tema del derecho internacional, nos explique cuál es su postura, cuál es su opinión, qué piensa desde su expertise en todo esto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa, un gusto saludarlo. Buenos días. José, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Hay vuelta que darle a este tema, doctor? Ya todo está oleado. El día 2 de febrero hay una reunión convocada por la Corte, a pedido, por supuesto, de parte de los que están en contra del indulto, para escucharlos y a ver qué decisión pueden tomar. ¿Hay alguna manera de que esto se pueda revertir o ya está tomada la decisión porque es potestad del presidente, además? Pero por supuesto, José, es muy importante que le pongamos un marco a todo esto que está pasando. Tú has dicho muy bien. Primero, el indulto es una figura del derecho interno. No tiene nada que ver con el derecho internacional. Entonces, si es un asunto intraestatal y que corresponde como prerrogativa al jefe de Estado, ¿ya? Esta es una prerrogativa que es milenaria, porque la tenían los monarcas en el pasado y ahora lo tienen los jefes de Estado para liquidar la pena, el perdón de la pena impuesta a un reo que conmina, evidentemente, vía un juzgamiento que tuvo en su momento. Entonces, el indulto como figura importante intraestatal tiene una coraza jurídico-política y nada desde afuera puede violentarla, vulnerarla, porque es una ABC del derecho, ahora sí, del derecho internacional, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos, que tanto se viene pregonando, José, que los tratados, los acuerdos que versen sobre asuntos de derechos humanos están en el mismo nivel que la Constitución política. Entonces, si la razón de ser de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los dos entes, de las dos entidades, la otra es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema Panamericano de Derechos Humanos, que surgen y que son actos creativos de la OEA para justamente velar por los derechos humanos, ¿cómo podría ir en contra de sus principios, que es justamente garantizar la naturaleza pétrea de un acto de derecho humanitario como es el indulto humanitario? Entonces, ahora, las opiniones que están vertiendo algunos organismos, tipo la Comisión, no la Corte, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia Oficina de Washington para América Latina, el WOLA, son expresiones que no van más allá de lo simbólico, ¿no es cierto? O sea, bueno, yo creo como organismo internacional que el indulto no está bien. Ahí termina, ¿no es cierto? No hay más que puedan hacer. No pueden hacer más, porque mira, vamos al derecho interno. La Constitución política consagra que el indulto tiene la naturaleza, la calidad de cosa juzgada. La Constitución lo dice. ¿Qué cosa significa eso? Significa que no existe ningún mecanismo impugnatorio frente al indulto, porque es pétreo, porque es una exclusividad que le otorga el derecho, el Estado,
al presidente de la República. Artículo 118 como prerrogativa del jefe de Estado. Entonces, tenemos que ser muy serios. Ayer hemos visto el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya estaban hablando de un acto policíaco, ahora cruzar las manos, los dedos, por favor. Artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su competencia es la observancia y se convierte en un órgano consultivo. Observancia y ser un órgano consultivo de la OEA. No tiene ninguna naturaleza inquisitoria, imperial sobre el derecho interno, porque eso sería una aberración jurídica. Entonces tenemos que ser claros. La Corte efectivamente puede convocar audiencias, ¿no es cierto?, como la que va a haber el 2 de febrero, pero ¿para qué cosa? Para hacer un ejercicio de supervisión, para entender lo que se ha venido desarrollando al derecho interno. Eso puede hacerlo porque corresponde a la Corte. ¿Y la decisión que pueda tomar la Corte luego de esa convocatoria del 2 de febrero es vinculante o no es vinculante? De ninguna manera, porque la Corte no puede ingresar en el derecho interno. Principio de no intervención. ¿Qué es lo que hace la Corte? ¿Sugiere? ¿Recomienda? No, la Corte sí emite fallos vinculantes, claro que sí, pero para procesos de violentación de derechos humanos que pueda existir cuando una persona, un ser humano natural, cree que el Estado no ha acatado su petición, recurre a una instancia supranacional. La Corte ha visto casos como Barrios Altos y La Cantuta, que puede sentir mellada su participación en casos como Barrios Altos y La Cantuta y decir que esto debería revertirse. Pregunto, ¿puede hacer eso la Corte o no? La Corte puede hacer, ahora que estoy viendo el informe y digo el comunicado, mira, que ya calificó la comisión, y es una comisión que de larga data, que hemos sabido que no ha tenido un corazón objetivo respecto sobre todo de los asuntos durante la época del terrorismo. Cuando más hemos necesitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha estado presente. Así es. Y cuando nos ha jugado mal a los peruanos. Pero mira el comunicado de ayer, me llama mucho la atención. Ese es otro tema que hay que analizarlo también. El comunicado de ayer, insisto, está cargado de adjetivos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo una comisión puede, si se supone que la comisión es para averiguar, investigar, etcétera, ya calificó? Entonces, que vamos a ir a ver el día 2 de febrero, precisamente el espíritu de esa alineación subjetiva que no corresponde al ánimos del derecho. No hay forma de que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda revertir el acto pétreo del indulto, porque además, esto es muy importante que la gente lo sepa, no existe ningún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde que fue creada que revierta un indulto, que es una figura intraestatal. Esto no existe. Entonces, tenemos que privilegiar el principio del indulto beneficium que tiene toda persona humana. ¿En qué consiste? En que debe quedar como está el resultado de un acto que beneficia a una persona. Aquí estamos hablando de una decisión presidencial que no le consulta a ningún ministro, a nadie, porque es impectore, es un atributo exclusivo. Esto que durante el tiempo anterior a la Revolución Francesa perteneció al soberano monarca, se traslada luego al soberano pueblo que le dio ese atributo cuando lo eligió presidente. Es verdad. Doctor Rodríguez Mackay, son las 8 de la mañana con 16 minutos, tengo que irme a un corte. Yo le voy a preguntar si en la historia ha habido un caso similar, si en la historia ha habido un caso en el cual una corte internacional haya doblegado una decisión de este tipo de algún mandatario. Usted me lo contesta inmediatamente después del corte. 8 de la mañana con 16 minutos, ya venimos, no se muevan, esto es Radio Exitosa.
Señores, continuamos en el programa, 8 de la mañana con 18 minutos, 8 y 18. Estamos con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que nos está aclarando estos temas, si procede o no. Ayer en la marcha, ayer en la manifestación, en contra del indulto que han realizado algunas personas, la verdad que fue multitudinario. Estaban algunos abogados, exprocuradores, el caso del señor Gamarra, el doctor Gamarra, el caso, ¿cómo se llama el otro abogado? El doctor, el bajito, me acabo de olvidar su nombre. Pero ambos mencionaron que estaban casi convencidos de que esto iba a originar una reacción de la Corte Interamericana y que la Corte, ellos estaban convencidos, iba a decir que el indulto se tenía que revertir. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es especialista en temas internacionales, nos dice que no hay forma de que esto se pueda revertir. Katia Salazar, que es directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, se ha pronunciado contra el indulto. Viviana Kristisevich, que es directora ejecutiva del Centro de Justicia y el Derecho Internacional, se ha pronunciado en contra del indulto. José Marie Burt, asesora principal de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, se ha pronunciado en contra del indulto. Esto no es vinculante. O sea, lo que estoy haciendo es tomar referencia de quienes se han pronunciado a nivel internacional. ¿Esto tendría que hacer cambiar una decisión a la interna? No tiene por qué, doctor Rodríguez Mackey. Sí, no hay forma, José. Y ahora que haces referencia a la manifestación de ayer, yo quiero decir que comprendo muchísimo lo que la gente ha salido ayer a las calles, porque la gente de a pie con la que yo converso todos los días, cuando voy caminando, etcétera, ve la cosa bastante general y no tiene por qué saber ni conocer al detalle estas cuestiones técnicas, pero sí los abogados que has referido. El doctor sí, Carlos Rivera, el doctor Gamarra fueron los que se pronunciaron. Ellos sí saben. Y además, aquí los abogados tenemos que ser muy serios. Tú no puedes forzar políticamente el derecho. Eso no está bien, no se puede hacer. Mira, el comunicado al que hacía referencia temprano hablaba de que el incumplimiento de las obligaciones internacionales. Pregunta: ¿de cuándo acá el indulto, que es un asunto interno, es una obligación internacional? ¿Te das cuenta? O sea, mira, la naturaleza del indulto es absolutamente compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y sobre todo porque es tomada únicamente por el presidente de la República y no en un proceso legal. Claro, por eso mismo decimos, por eso cuando hablo del indulto, tenemos que decir que es una prerrogativa. Esto que en el derecho divino anterior, Luis XIV, el Estado soy yo, hacía y deshacía, lamentablemente llegó al tiempo de la democracia y la república, no gustó mucho los tiempos de la república, pero la misma república lo adecuó a unas constituciones positivas, venideras y ultraactivas. De manera que, por eso es que en el derecho comparado, prácticamente todas las constituciones del mundo, de todos los sistemas jurídicos que existen en el mundo, el romano-germánico, el sistema anglosajón, musulmán, tienen esta calidad y esta prerrogativa del indulto, que es una aquiescencia exclusiva, particular, única, que le corresponde al jefe de Estado. ¿Por qué razón? Porque es el único que personifica la nación, tiene la más alta magistratura del Estado y el derecho actual, contemporáneo, que tiene más de 200 años, lo ha considerado y estimado y lo ha dejado incólume hasta el día de hoy. Por tanto, soberanía del Estado, José. ¿Te imaginas romper el principio de la soberanía del Estado que tanto costó después de la paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años, donde se tomó conciencia de la naturaleza del Estado y del jefe de Estado, el jefe de gobierno? Eso no se puede hacer porque la naturaleza del indulto es pétrea. Lo que pasa es que cuando tú escuchas y lees las otras posiciones, hay un sentimiento y una carga, a mi juicio, política, que no corresponde a las verdaderas cuerdas con que debe mirarse el indulto, que son las jurídicas. A ver, permítame, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, porque justamente estamos con el doctor Carlos Rivera al otro lado de la línea para que nos explique su posición y por qué, desde su punto de vista, esta medida del indulto humanitario sí podría
ser revertida por un pedido de la Corte Internacional. Doctor Carlos Rivera, como siempre, buenos días, un gusto saludarlo, bienvenido. Buenos días, José, buenos días, amigos de Exitosa, buenos días, señor Rodríguez. A ver, doctor, explíquenos, por favor, el día 2 de febrero va a haber una convocatoria, hay una convocatoria, una reunión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tema lo van a plantear ustedes. ¿Por qué creen que hay una posibilidad de revertir el tema del indulto? A ver, efectivamente, el día 2 la Corte ya ha convocado una audiencia de supervisión de cumplimiento. Ese es un procedimiento justamente establecido por la Corte para supervisar el cumplimiento de las sentencias de fondo emitidas en los casos que ha sentenciado. ¿Cuáles son las razones que nosotros levantamos como argumento para la anulación del indulto? Varias son. Una primera, efectivamente, la Corte ha sentenciado y ha decidido en los casos de Barrios Altos y La Cantuta una línea de prohibición frente al Estado de lo que no se puede hacer en caso de violaciones a los derechos humanos. Está súper claro el tema de la prescripción, de la amnistía, y la Corte ha establecido en ambas sentencias la prohibición de crear excluyentes de responsabilidad para las personas condenadas. Si bien es cierto, la Corte no ha hecho mención específica en esa sentencia del término indulto, sí lo ha hecho en otras sentencias dictadas, por ejemplo, en el caso Gutiérrez Soler versus Colombia, en septiembre del año 2005. Por lo tanto, si nosotros establecemos que el indulto otorgado por el señor Kuczynski a favor del ahora ex condenado Alberto Fujimori, señalamos de que ese, si bien es cierto, tiene la naturaleza o tiene la característica de un indulto humanitario, en términos objetivos y concretos no es un indulto humanitario, sino es un indulto cuya naturaleza es básicamente política, porque es el resultado de una negociación política. Se le está dando la apariencia de un indulto humanitario, pero desde todo punto de vista, no solamente por la festilación de los procedimientos propios de la Comisión de Gracias Presidenciales, sino por el hecho del dato médico que, según lo que se ha establecido y lo que se ha conocido, y según la opinión de reconocidos especialistas en diversas materias médicas, no califica para el nivel de exigencia que plantea la Comisión de Gracias Presidenciales. Y por lo tanto aquí no hay un cuestionamiento a la atribución constitucional del presidente. Lo que hay es un cuestionamiento a la naturaleza del acto político emitido por el presidente de la República. Okay. Y adicionalmente otro argumento que nos parece importante es que la Corte sí tiene un poder de intervención sobre cualquier decisión, disposición o norma emitido por una autoridad pública peruana. El caso Barrios Altos es un ejemplo clarísimo de eso en el sentido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana en Barrios Altos ha anulado leyes internas, me refiero a las leyes de amnistía, y ha anulado sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Y por lo tanto, el hecho de que nos enfrentemos a una resolución suprema, que es el rango legal de esa disposición normativa, en realidad desde mi punto de vista no existe ningún problema para que la Corte disponga una anulación. O sea, ¿ustedes creen que la Corte finalmente va a disponer la anulación de esta medida adoptada por el presidente de la República? Nuestra convicción, no política, sino jurídica, que proviene del derecho internacional y que proviene de la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana, nos da un pleno convencimiento de que eso es lo que va a ocurrir. A ver, perdóname, no me corte, por favor, doctor Rivera, para tener ambas partes de esta teoría, cosa que así vamos aclarando el tema para el público. Y la verdad, para mí también, que yo me estoy empezando a confundir un poco si se puede o no se puede. ¿Cuál es su punto de vista frente a lo que ha escuchado doctor Rodríguez Mackey? Bueno, fíjate, el indulto es por esencia un acto político que realiza el jefe de Estado y que tiene una garantía jurídica. En segundo lugar, yo no sé de dónde habla de alguna jurisprudencia sobre que la Corte haya fallado sobre reversión del indulto. Tenemos que ser serios. Está diciendo hace un momento, no lo menciona directamente, no, pues, así no es el derecho, José. Aquí las cosas son directas. La Constitución política, que es la norma jurídica de mayor jerarquía del Estado peruano, te lo acabo de referir, dice que el indulto tiene calidad de cosa juzgada.
el abogado entiendo que sabe qué cosa es la cosa juzgada. Entonces, hay que diferenciar un asunto stricto sensu desarrollado en el campo del derecho interno y nacional que no puede ser violentado por el sistema internacional. Voy a poner un ejemplo para que... Sí, doctor Mackay, por favor. Quiero poner un ejemplo para que entendamos esta visión pétrea del carácter soberano del Estado. Lo dije ayer también. El caso, por ejemplo, de la extradición. Si Chile no hubiera querido devolvernos a Alberto Fujimori, la prerrogativa de Chile es inoponible porque es la coraza jurídico-política del acto soberano que viene de la paz de Westfalia y que se ha mantenido pétreo a través del tiempo. Ok, vamos a ver qué nos dice el doctor Rivera frente a esta teoría planteada por el doctor Rodríguez Mackay. Doctor Rivera, por favor, lo escuchamos. A ver, en el sistema interamericano hay una línea de jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana. Efectivamente, tanto en la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta, no hay una expresión concreta sobre el tema de la prohibición del indulto, pero justamente por eso hacía referencia a la sentencia del caso Gutiérrez Soler versus Colombia, en el que la Corte Interamericana prohíbe los indultos a violadores de derechos humanos. Fujimori es un condenado por un crimen contra los derechos humanos. En segundo lugar, me extraña un poco de parte de un internacionalista que venga a sostener esta teoría de la soberanía pétrea de los estados. En realidad, la Corte Interamericana ha hecho un desarrollo lo suficientemente consistente en cuanto a no existen disposiciones de los estados que puedan tener una condición inobjetable e incuestionable frente al sistema interamericano. Lo mencioné hace un momento. ¿Existía hasta el año 2001 algún antecedente de un tribunal internacional que haya anulado leyes internas? No existía. Bueno, la Corte Interamericana decidió anular las leyes de amnistía. Y desde ese momento las leyes de amnistía no existen para el derecho. Segundo ejemplo, en julio del año 2012, hace muy poco, la Sala Penal presidida por Javier Diestén emitió una sentencia, digamos, que tenía la condición de cosa juzgada en el caso Barrios Altos, pero en la que decía que Barrios Altos no es un crimen de lesa humanidad. Bueno, la Corte, tras el informe que nosotros presentamos, desarrolló lo mismo que va a ocurrir el día 2 de febrero, una audiencia de supervisión de cumplimiento en septiembre del año 2012, y solo 3 semanas después le dijo al Estado peruano que tenía que anular esa sentencia que tenía la condición de cosa juzgada, y el Estado peruano la anuló. Por lo tanto, aquí no hay cosas sagradas ni cosas pétreas. Lo que hay es un orden jurídico internacional en el que un tribunal internacional como la Corte Interamericana no solamente supervigila, sino establece una línea jurisprudencial de qué cosa es efectivamente debe considerarse como concordante con las disposiciones que emitió la Corte Interamericana. Okay, la Corte Interamericana considera que el indulto, que tiene características, que tiene la fachada de humanitaria, contraviene sus disposiciones emitidas en sus sentencias, la Corte Interamericana lo va a anular, aunque no le guste al doctor Rodríguez. Ok, doctor Carlos Rivera, le pido por favor, ojalá que tenga usted un poquito de tiempo, espérenos porque tengo que irme al corte. Es interesante este debate porque creo que a la interna, o sea, en el Perú ya creo que marcha atrás no se va a poder dar con el indulto. Hay una discusión si con decisiones internacional esto se puede o no dar, y creo que las posiciones más lúcidas y claras de una y otra parte son ustedes. Así es que le pido, doctor Rivera, que me espere un minutito al corte, lo igual al doctor Rodríguez Mackay, para seguir analizando esta posibilidad. Señores, me voy al corte, 8 de la mañana con 32 minutos. Regresamos con más, no se muevan, esto es Radio Exitosa. Ya regresamos con Exitosa Noticias. De la mañana con 34, 8:35 ya, 8 de la mañana con 35 minutos. Doctor Rodríguez Mackay, usted ha escuchado la teoría del doctor Rivera. Bueno, yo sigo asombrado porque, primero, todo el razonamiento lógico que acaba de desarrollar el doctor Rivera, al que me sumo, no tiene nada que ver con el indulto, pues. Esto es muy importante. Están otra vez forzando el acto interpretativo del derecho
políticamente, y eso no se puede. Por eso es que, José, si no hubiéramos visto en el transcurso de las décadas que tiene de existencia la Corte Interamericana fallos sobre reversión de indultos, así de fácil, eso no existe, no hay. ¿Y por qué no hay? Porque otra vez, porque no se puede ingresar en el derecho interno, es muy pétreo. Pero acabo de decir otra vez, como otros respetables abogados, que se trata de un delito de lesa humanidad. Por Dios, ¿por qué no le decimos la verdad a la gente? Los delitos de lesa humanidad están configurados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los crímenes contra la humanidad, ¿ya? Ahí están, que son 4. El delito de los de lesa humanidad, agresión, los crímenes de guerra, que son delitos encuadrados y fijados, y el genocidio. Que no se enmarca en la sentencia Fujimori. Ahora voy. Y la sentencia para Alberto Fujimori fue homicidio calificado, lesiones graves. ¿Por qué no le dicen eso a la gente? Entonces, tenemos que entender la naturaleza del derecho. Estamos forzando actos interpretativos que no existen. Okay. Ahora algunos decían, no, es que luego dice más abajo, y es verdad, dice, todo esto constituyen delitos contra la humanidad. Háganme favor, si son delitos contra la humanidad y la Corte Penal Internacional distingue delito contra la humanidad del delito de lesa humanidad, entonces, ¿por qué al delito que le fue imputado a Alberto Fujimori no se dijo in pectore directamente que era delito de lesa humanidad? Porque no existe el homicidio calificado, no es delito de lesa humanidad. Doctor Carlos Rivera, yo sé que usted está algo ocupado con su agenda, pero le pido por favor una última participación, 8 de la mañana con 38 minutos. Adelante. Sí, mira, nos digamos, primero, efectivamente lamento dejar eso tan rápidamente, pero sobre eso último que ha comentado el doctor Rodríguez, yo simplemente recomiendo a todos los que opinan eso que lean la sentencia, nada más. Hay un debate muy intenso, pero que lean la sentencia para que se puedan tener una visión un poco más clara de ese asunto, ¿no? Segundo, ¿cuál es el punto clave en esa sentencia, doctor? Si nos lo puede explicar en 10 segundos. ¿Por qué dice usted eso? ¿Qué dice en el punto clave de la sentencia? Tanto en la parte de los fundamentos como en la parte resolutiva, se califica a los crímenes de Barros Altos y La Cantuta de acuerdo al derecho internacional consuetudinario como crimen de lesa humanidad. Y por eso el crimen que ha cometido es eso. Y por eso los crímenes de Fujimori son imprescriptibles. Ese es el dato. Hay una consecuencia jurídica inmediata. Segundo, nosotros nos ratificamos en que existe la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana lo suficientemente determinante para considerar de que la decisión que va a tomar sobre el indulto del señor Fujimori va a ser una decisión que se va a revocar en el tiempo, y eso probablemente ocurra en el mes de febrero o marzo de este año. Gracias, José. No, doctora, usted, muy amable, gracias. Sé que está con la agenda cargada, si no hubiéramos continuado con este debate, que la verdad es un debate muy interesante y que puede aclarar mucho de lo que se está diciendo ahora, de que esto se va a revertir en fueros internacionales o no. Doctor Rodríguez Mackey, nos habla del derecho consuetudinario el doctor Rivera y dice que según eso se hace referencia a los delitos de lesa humanidad. No, porque si tú traes la sentencia, en estos momentos podrás advertir literalmente, porque así son las sentencias, que no dice eso. No. Entonces, lo que estamos viendo acá es que se quiere interpretar una sentencia desde una percepción de construcción política, que es lo que yo estoy llamando la atención en mis columnas estos días. Nosotros no podemos forzar el derecho con interpretaciones políticas según las conveniencias. Resulta que nunca se hablaba en el sistema interamericano del indulto como una prerrogativa que puede ser revertida, y solamente porque acaba de salir para Alberto Fujimori, ahora se le mete, se le ingresa en ese acto de razonamiento. ¿Te das cuenta que eso no es lo serio? Entonces tenemos que, creo, entrar en las vorágines del propio derecho para cosmover y entender que el indulto es una prerrogativa del jefe de Estado. Lo dije en una columna hace pocos días. Dije que incluso, nos guste o no, in extremis la puede otorgar al demonio, al diablo. ¿Por qué? Porque no nos puede parecer ni a ti ni a mí, pero al presidente sí.
Por eso está como una prerrogativa de cosa juzgada en la Constitución política. Sería un descalabro y una aberración jurídica que una Corte Interamericana, con una comisión que ya sabemos de la contaminación política que ha tenido en el tiempo. Y ya sabemos de su punto de vista frente a este tema, que ya lo expresó, y ya lo dijo. Te lo digo yo, que con el mayor respeto, yo he venido sosteniendo que Alberto Fujimori le hizo mucho daño al país, que quebró la moral nacional, pero que un jefe de Estado, que lo fue, que así como quebró la moral nacional y que hizo cosas importantes por el país, como atacar al terrorismo liquidándolo, logrando la paz con Ecuador y sacándonos del abismo económico, no debería terminar como Augusto B. Leguía, señores. Lo he dicho Muerto en mis en clases. prisión. Porque eso no corresponde a la majestad. Y por eso tenemos que tener un acto de reconciliación entre los peruanos. Estamos actuando con un discurso político jurídico cizañoso. Y eso no le hace nada bien al Perú. ¿Cuál es la mirada que tenemos al Bicentenario? Entonces, el presidente de la República ha emitido una prerrogativa presidencial y tiene que seguir para adelante como corresponde, sin actitudes que pueda sentir que el eje político-social, que es en estos momentos fuerte, quiera o pudiera menoscabarlo. El presidente debe de más bien iniciar un proceso de verdadero cambio. Habló hace unos días, luego de salvarse de la vacancia, de que el país iniciaba un nuevo capítulo en la historia. Pues espero que ese nuevo capítulo comience bien, porque si no vemos cambios sustantivos, por ejemplo en el gabinete, donde cambiar 1, 2 o 3 ministros no es suficiente. No, va a haber un cambio en medio gabinete, se lo puedo asegurar. Mira, hoy día se están cumpliendo 25 años, José, del cese de los funcionarios diplomáticos del año 92, que fue una práctica fujimorista, y donde en la embajada del Perú en Washington, el canciller actual era el embajador del Perú en ese momento. El señor Luna. Ricardo Luna. Entonces, y esas prácticas que se han mantenido en el tiempo fracturaron al servicio diplomático, al que conozco muy bien. Como sabes, he trabajado 17 años en la Cancillería. Y entonces, esa reconciliación del servicio hasta ahora no se ha visto, porque los aristócratas... Bueno, en realidad se fracturó la diplomacia, se fracturó a las Fuerzas Armadas, se fracturó muchas la institucionalidad, se fracturó muchas cosas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Por esa razón, José, he dicho y sostengo que le hizo mucho daño, pero yo no puedo vivir de la cizaña, del rencor, del odio que tanto están mencionando. Como profesor de Derecho, tenemos que ser muy escrupulosos, porque si no, nos desenvainamos con situaciones que no corresponden. Que no terminara como Augusto B. Leguía era, a mi juicio, lo que correspondía. Siempre pregoné, y está en mis videos, en mis columnas y en mis posiciones, que Alberto Fujimori debió siempre tener arresto domiciliario. Esa era mi posición. Pero el presidente le ha dado indulto, pues, y tenemos que gustar, nos guste o no nos guste. Y mi posición jurídica es el respeto incólume a la naturaleza del derecho, sin contaminarme, porque si no, entonces no sería un profesor responsable que vaya a las clases y oriente sesgadamente a los alumnos. Eso no corresponde, no hay que hacer eso. Para que el público recuerde, Augusto B. Leguía fue puesto tras las rejas por una decisión dictatorial y murió en una clínica que parecía más bien una celda, en el panóptico, sin ventanas. 1930 gobernó el Perú de 1919 a 1930 y murió en medio de esta situación. Es el único presidente que ha muerto en la historia. Y no podemos en esa situación de preso, ¿no? No, eso no se puede hacer, por favor. Somos un país, no podemos ser mezquinos, tenemos que ser agradecidos, y la gratitud de la mitad del país que tiene por Alberto Fujimori, supone que la otra mitad tiene que ser tolerante, porque este señor fue condenado y ya ha cumplido casi la mitad de la condena. Bueno, pero nuestra misión es poner ambas caras de la moneda
en este tema, porque como usted bien lo dice, doctor Rodríguez Mackey, nos guste o no, el Perú está dividido entre los que quieren el Así indulto es. y los que no quieren el indulto. Entonces, hay que poner ambas caras de la moneda para que los peruanos tengamos claro qué es lo que está pasando, si es que esto se puede revertir o no se puede revertir, si la decisión del presidente de la República fue tomada de manera correcta o no. Lo que sí es cierto, y lo dice el doctor Rodríguez Mackey, creo que eso no cabe duda, por lo menos a la interna, la decisión está tomada por el presidente. Yo no sé si una decisión extranjera, internacional, como la que dice el doctor Rivera, se vaya a dar o se tenga que cumplir, pero la decisión es prerrogativa presidencial y finalmente, nos guste o no, está tomada. Doctor Rodríguez Mackey, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Muy amable. 8 de la mañana, 46 minutos, señores. Me voy al corte, 8:46. Regresamos, no se muevan. Esto es Radio Exitosa, ya venimos.